Un conserje cree que puede arreglar esto. La voz de Victoria Sterling resumaba desprecio mientras señalaba hacia el motor chisporroteante. Su pulsera de diamantes atrapó las luces de la sala de juntas cuando se cubrió dramáticamente la nariz. Dios, hasta hueles a aceite de motor. Jamal Washington se quedó congelado en la puerta, aún con la bolsa de basura apretada entre sus manos callosas. 20 ejecutivos lo miraban como si fuera un perro callejero indeseado. Victoria se levantó, sus tacones rojos Louboutin repiqueteando contra el mármol. Caminó hasta quedarlo bastante cerca de Jamal para que él pudiera oler su perfume caro mezclado con desprecio. Aquí tienes un trato, chico de mantenimiento. Arregla este motor de $2 millones que ni los ingenieros del MIT pudieron reparar y me casaré contigo aquí mismo. Chasqueó los dedos a centímetros de su cara. Cuando falles, y fallarás, seguridad te sacará de aquí, para siempre. La sala quedó en silencio. $50 millones en contratos dependían de esa máquina rota. ¿Alguna vez te han despreciado tanto que alguien apostara su reputación a que fracasarías? Tech Vanguard Industries se alzaba desde la jungla de concreto de Silicon Valley como un monumento de cristal a la innovación. La torre de 40 pisos albergaba a la empresa más prometedora de vehículos autónomos de Estados Unidos, donde sueños de miles de millones tomaban forma en laboratorios estériles y salas de juntas que olían a cuero y ambición. Victoria Sterling había construido ese imperio con una precisión despiadada. A los 38 años imponía respeto mediante el miedo. Su cabello rubio siempre recogido en un moño perfecto, sus trajes a medida diseñados para intimidar al mundo tecnológico, la llamaban visionaria. Sus empleados susurraban otras palabras a puerta cerrada. La joya de la corona de la compañía yacía rota sobre la mesa de conferencias ejecutiva. Un motor revolucionario guiado por IA, diseñado para impulsar su flota de camiones de reparto autónomos. No era un motor cualquiera. Representaba 3 años de desarrollo, 47 patentes y los sueños de ingeniería de las mentes más brillantes de Silicon Valley. Teóricamente, la máquina podía alimentar vehículos autónomos con un 93 de eficiencia, revolucionando la industria de la entrega de la noche a la mañana. Durante 6 semanas, la máquina había desafiado todo intento de reparación. 3 equipos distintos de ingenieros de la Ivy League habían fracasado. 67 pruebas diagnósticas no habían arrojado más que frustración y una presión creciente. El motor arrancaba, funcionaba exactamente 14 minutos y 37 segundos, y luego se sobrecalentaba y apagaba con el mismo código de error críptico. Disrupción armónica detectada. Jamal Washington conocía cada centímetro de los pisos de mármol de Tech Vanguard. Durante 3 años había empujado su carrito de mantenimiento por esos pasillos, invisible para los ejecutivos que lo esquivaban como si fuera parte del mobiliario. Su título oficial decía consultor técnico, pero todos conocían la verdad. Vaciaba papeleras, fregaba suelos y soportaba la humillación diaria de ser el conserje más educado de Silicon Valley. Su título de ingeniería del Community College colgaba enmarcado en su apartamento estudio, un amargo recordatorio de sueños aplazados por facturas médicas y circunstancias fuera de su control. Mientras sus compañeros se habían transferido a universidades de 4 años, Jamal había elegido el sacrificio. Los tratamientos de cáncer de su madre siempre iban primero. Cada sesión de quimioterapia costaba $3. El seguro cubría un 60. Las matemáticas eran simples y devastadoras. La crisis del motor se profundizaba. Cada día las reuniones matutinas de Victoria eran más ruidosas, sus exigencias más irrazonables. Paseaba por la sala de juntas como una depredadora enjaulada, sus tacones repiqueteando contra el mármol con ritmos agudos y furiosos que hacían estremecerse a los becarios. Las tazas de café se acumulaban sobre la mesa como capas arqueológicas, marcando la progresión de su desesperación. «¡67 millones!», gritó al equipo de ingeniería durante la reunión desastrosa del martes. «Eso es lo que perdemos si este motor no funciona para el viernes. 67 millones. Eso habría comprado la dominación del mercado estadounidense en 3 ciudades principales». Los ingenieros graduados de Harvard, MIT y Stanford permanecían inmóviles en sus caros trajes, con los portátiles mostrando los mismos códigos de error
que llevaban semanas observando. Su salario promedio superaba los $120,000 anuales. Su deuda estudiantil combinada superaba los 2 millones. Nada de eso importaba ya. El sistema de IA del motor se negaba a comunicarse correctamente con los componentes mecánicos. Cada vez que pensaban haber encontrado la solución, la máquina se sobrecalentaba, echaba humo y se apagaba. El jefe de equipo, Marcus Brooks, MIT Promoción 2019, tenía ojeras que ni el maquillaje podía ocultar. Su equipo lo había intentado todo. Parches de software, reemplazos de hardware, reinstalaciones completas del sistema. Habían consultado con ingenieros automotrices de Detroit, especialistas en IA de Stanford, incluso trajeron a un consultor de Feng Shui después de que alguien sugiriera que la energía de la oficina podría estar interfiriendo con la máquina. Los ojos de Victoria barrían la sala como reflectores, buscando a alguien a quien culpar. «Quizás tenemos demasiada gente que no pertenece aquí», dijo. Su mirada deteniéndose en Jamal mientras él reemplazaba silenciosamente la jarra de agua. «Peso muerto que arrastra toda nuestra operación». El comentario dio en el blanco. Varios miembros del equipo de ingeniería miraron a Jamal, con expresiones que iban de la incomodidad a la casi abierta aprobación. Sarah Kim, de Berkeley, se removió incómoda. Había trabajado jornadas de 12 horas durante 6 semanas y aún no podía resolver el problema. Y sin embargo, de alguna manera, la idea de que un conserje fuera el eslabón débil tenía un retorcido sentido en sus mentes exhaustas. Jamal fingió no escuchar. Había aprendido que la invisibilidad era supervivencia en aquel lugar, pero su mente de ingeniero no podía dejar de analizar el problema. De noche, cuando fregaba los suelos de la sala de juntas, estudiaba los planos del motor que quedaban desperdigados sobre la mesa. Las especificaciones técnicas contaban una historia que los ingenieros parecían pasar por alto. El motor se había construido en Alemania usando medidas métricas, pero el software de calibración de la IA se desarrolló en California usando unidades imperiales. Un simple error de conversión podía generar problemas en cascada. La presión aumentaba como vapor en una caldera cerrada. Las grabaciones de seguridad de la semana anterior mostraron a Victoria programando deliberadamente las tareas de limpieza de Jamal durante importantes reuniones con inversores. Lo señalaba a los posibles socios, con una voz lo suficientemente alta para que él la oyera. «Creemos en dar oportunidades a todos, incluso a nuestro personal de mantenimiento». Su tono sugería caridad más que empleo. Los correos electrónicos revelaron cosas peores. Las comunicaciones internas se referían a él como el chico de la limpieza, a pesar de su título oficial de consultor. Los mensajes discutían su inevitable despido como medida de reducción de costes. Un hilo particularmente cruel, iniciado por la propia Victoria, especulaba sobre si siquiera podía leer el directorio de la empresa. La gerente de RRHH, Jennifer Walsh, había participado agregando emojis de risa a los comentarios sobre el vocabulario limitado de Jamal. Las conversaciones susurradas eran igual de brutales. Los empleados hablaban de su presencia como de una necesidad desafortunada. Una casilla de diversidad corporativa que la dirección toleraba pero no respetaba. «Al menos es callado», había dicho un director de marketing. Mejor que el anterior, que incluso intentaba contribuir en las reuniones. Los inversores alemanes llegaron el miércoles, sus sedanes negros Mercedes estacionándose frente a la entrada de Tech Vanguard como una procesión fúnebre. Esos hombres representaban 100 millones de euros en financiación potencial, dinero que podía lanzar a la empresa hacia la dominación global. Klaus Mahler, CEO de Autotech Bavaria, había volado desde Múnich específicamente para evaluar la tecnología de motores de Tech Vanguard. Su reputación de perfeccionismo técnico era legendaria. Las empresas o lo impresionaban por completo o fracasaban estrepitosamente. La doctora Elena Rodríguez, ex ingeniera de Tesla y actual asesora del consejo, acompañaba a la delegación. Su reputación en la ingeniería automotriz era legendaria. Había diseñado sistemas de energía que revolucionaron los vehículos eléctricos. Poseía 37 patentes y había asesorado a empresas en 3 continentes. Su presencia significaba que esto no era solo una reunión de negocios. Era una evaluación técnica que podía hacer
o deshacer el futuro de Tech Vanguard. La doctora Rodríguez no toleraba a los necios, no aceptaba excusas y podía identificar fallos de ingeniería con precisión quirúrgica. La demostración estaba programada para la tarde del jueves. Toda la empresa contenía la respiración. Marketing ya había preparado comunicados de prensa anunciando la asociación exitosa. Los equipos de ventas habían redactado propuestas para la expansión europea. La cafetería había encargado champán para una celebración que todos esperaban. La desesperación de Victoria se notaba en pequeños detalles. Su maquillaje, normalmente impecable, aparecía ligeramente corrido. Para el miércoles por la tarde, sus asistentes corrían por los pasillos cargando tazas interminables de café y suplementos para el manejo del estrés. El baño ejecutivo se había convertido en su sala privada de gritos, donde desataba la frustración que no podía mostrar en público. Los guardias de seguridad informaban haber escuchado gritos ahogados y el sonido de tacones caros golpeando cubos de basura metálicos. Mientras tanto, Jamal continuaba con su existencia invisible. Observaba a los ingenieros trabajar turnos de 16 horas, consumiendo bebidas energéticas y elaborando teorías cada vez más descabelladas sobre los problemas del motor. Culpaban a conflictos de software, incompatibilidades de hardware, incluso a la interferencia electromagnética de la red Wi-Fi del edificio. Un ingeniero desesperado sugirió que el Feng Shui de la oficina podría estar alterando la armonía electrónica de la máquina, pero Jamal oía algo que ellos no, durante sus sesiones de limpieza nocturna. Cuando la oficina quedaba en silencio, se detenía cerca de la sala de motores. La máquina emitía sonidos, vibraciones sutiles y patrones de frecuencia que le recordaban al garaje de su abuelo en Detroit. Cada motor tenía su propia voz, le había enseñado Samuel Washington. Solo había que saber escuchar. La voz de ese motor sonaba forzada, como si luchara contra sí mismo. El jueves por la mañana trajo el caos. La prueba diagnóstica final falló de forma espectacular, llenando la sala de juntas de humo y activando el sistema contra incendios. Los ingenieros quedaron empapados, sus carros portátiles arruinados, sus reputaciones pendiendo de hilos más delgados que la seda de araña. El olor a electrónica quemada mezclado con el químico del supresor de fuego creó una atmósfera de derrota que impregnó toda la planta. Klaus Müller observó el desastre con estoicismo germánico, sin revelar nada en su expresión. La doctora Rodríguez tomaba notas detalladas, su pluma moviéndose con trazos nítidos y precisos. Los otros inversores alemanes intercambiaban miradas que sugerían que sus jets privados podrían partir antes de lo previsto. Victoria convocó una reunión de emergencia con todo el personal. 200 empleados abarrotaron el auditorio principal, sus rostros reflejando distintos grados de pánico y resignación. Los inversores alemanes se sentaron en la primera fila, sus expresiones indescifrables detrás de gafas de diseñador. Jamal estaba al fondo, cerca de las salidas de emergencia, invisible como siempre. «Damas y caballeros», comenzó Victoria, con la voz firme a pesar del temblor en sus manos, «nos enfrentamos a nuestro mayor desafío. Nuestro motor revolucionario, el corazón de nuestro sistema de vehículos autónomos, sigue sin funcionar. Nuestros equipos de ingeniería han agotado todas las soluciones convencionales». Hizo una pausa, dejando que el peso del fracaso se posara en la sala como polvo. «Con efecto inmediato, iniciaremos medidas de reducción de costos. El personal no esencial será despedido, comenzando por aquellos puestos que no contribuyan directamente a resolver esta crisis». La sala quedó en silencio, excepto por el susurro del aire acondicionado y algunos sollozos apagados desde las últimas filas. La mirada de Victoria recorrió los rostros, buscando a alguien que sacrificara a los dioses corporativos. Sus ojos se detuvieron en Jamal con un interés depredador. Fue entonces cuando Jamal cometió su error. Levantó la mano. «Señora». Su voz resonó con claridad a través del micrófono, gracias a la acústica reforzada. «Creo que el problema podría estar en la calibración de la frecuencia armónica, no en la integración del software». 200 cabezas se volvieron hacia él como girasoles siguiendo la luz. Los inversionistas alemanes se inclinaron hacia adelante con repentino interés. La doctora Rodríguez alzó una ceja, pasando de la apatía a la curiosidad. El rostro de Victoria se transformó. La sorpresa dio paso a la rabia,
y luego a algo mucho más peligroso, la oportunidad. Pero lo que Victoria no sabía sobre Jamal lo cambiaría todo. La historia real apenas comenzaba. Detroit, 1995. La industria automotriz sangraba empleos como un gigante herido, pero el garaje de Samuel Washington en 8 Mile Road aún vibraba con propósito. A sus 72 años, se movía con la gracia deliberada de un maestro artesano, sus manos curtidas leyendo motores como si fueran textos sagrados. El pequeño Jamal de 12 años pegaba su rostro al ventanal del taller, observando cómo su abuelo obraba magia sobre un Mustang averiado. 3 mecánicos ya lo habían declarado muerto, pero Samuel veía algo que ellos no. Sus dedos recorrían el bloque del motor con la ternura de un médico examinando a un paciente. «Ven aquí, chico», llamó Samuel sin alzar la vista. «Ya es hora de que aprendas algo útil». Ese verano lo cambió todo. Mientras otros niños jugaban videojuegos, Jamal pasaba sus días en la catedral de grasa y acero que era el dominio de su abuelo. Samuel había sido uno de los primeros capataces negros en Ford Motor Company, rompiendo barreras en los años 70, cuando semejantes logros exigían un valor y una habilidad extraordinarios. «Escucha bien», decía Samuel, colocando la pequeña mano de Jamal sobre un motor en marcha. «Esta máquina tiene un latido. ¿Sientes ese ritmo? Son 4 cilindros hablándose entre sí. 8,000 explosiones por minuto, todas trabajando en perfecta armonía». La filosofía del anciano era simple pero profunda. «Hijo, a un motor no le importa tu diploma ni el color de tu piel. Solo responde a quienes realmente escuchan su latido. Respeta la máquina, entiende su lenguaje y nunca te mentirá». Samuel enseñó a Jamal a diagnosticar problemas por el sonido, la vibración, incluso el olor. Una leve irregularidad en el ritmo podía indicar cojinetes desgastados. Un aroma particular podía revelar degradación del aceite o fugas de refrigerante. No eran habilidades de manuales, sino sabiduría heredada, transmitida por generaciones de hombres que entendían que las máquinas tenían alma. Las lecciones iban más allá de la mecánica. Samuel había sobrevivido décadas en una industria que no daba la bienvenida a hombres como él. Ganó respeto gracias a su competencia innegable, resolviendo problemas que confundían a ingenieros con títulos avanzados. Su reputación en Ford era legendaria. Samuel Washington podía resucitar cualquier motor, por más perdido que pareciera. «Los blancos te van a poner a prueba el doble», le decía a Jamal en aquellas largas tardes de verano. «Van a suponer que eres la mitad de inteligente. Pero los motores no mienten, chico. Cuando arreglas lo que ellos no pudieron, de pronto tu color deja de importar tanto». A los 16 años, Jamal podía desarmar y reconstruir motores enteros. Con los ojos vendados, comprendía la danza intrincada de pistones, válvulas y cadenas de distribución mejor que la mayoría de los ingenieros automotrices. Los profesores del colegio comunitario se sorprendían de su comprensión intuitiva de principios mecánicos, que normalmente requerían años de estudio. Pero la vida tenía otros planes. Samuel murió durante el último año de secundaria de Jamal, de un infarto masivo, mientras trabajaba bajo el capó de un Cadillac. El funeral se desbordó de ingenieros de Ford, mecánicos y clientes cuyos autos Samuel había salvado. Hablaron de su genio, de su integridad, de su capacidad de resolver lo imposible con soluciones simples. El taller cerró para siempre. Las herramientas se vendieron para pagar las facturas médicas. La herencia de Jamal no fue dinero, fue conocimiento, instinto y una filosofía que lo sostendría durante décadas de ser subestimado. Cuando a su madre, Denise, le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 3 durante su segundo año en el colegio comunitario, la decisión fue clara. Transferirse a una universidad de 4 años significaba deudas, gastos de vida y tiempo lejos de casa. Su madre lo necesitaba más de lo que él necesitaba un título prestigioso. Trabajó en 3 empleos mientras completaba su grado asociado en ingeniería mecánica. Noches en una gasolinera, fines de semana en una tienda de autopartes, madrugadas limpiando oficinas. Sus calificaciones se mantuvieron perfectas, a pesar del cansancio que lo dejaba dormido en sillas de la biblioteca entre clases. Los profesores reconocían su talento excepcional. Doctor Martínez,
que había enseñado en el MIT antes de instalarse en una vida académica más tranquila, apartó a Jamal después de una presentación particularmente brillante sobre la optimización de la eficiencia de motores. «Tienes un don», dijo simplemente. «He visto graduados de Harvard con menos intuición para entender sistemas mecánicos. No dejes que las circunstancias apaguen esa luz». Pero las circunstancias eran implacables. Los tratamientos contra el cáncer consumían cada dólar disponible. El seguro cubría el 60% de los costes de quimioterapia, dejando miles en gastos mensuales. Los trabajos a tiempo parcial de Jamal se convirtieron en una necesidad a tiempo completo. Sus solicitudes de transferencia a universidades de 4 años seguían sin enviarse, dentro de una carpeta etiquetada «Algún día». Tras graduarse, encontró trabajo donde pudo aplicar sus habilidades. Talleres pequeños, mantenimiento industrial, y finalmente entró en Tech Vanguard a través de una agencia temporal que prometía oportunidades como consultor técnico. La realidad fue distinta, pero el sueldo pagaba las facturas médicas de su madre. 3 años después aún llevaba la filosofía de su abuelo como una llama sagrada. Cada noche estudiaba revistas de ingeniería y manuales técnicos, manteniendo sus conocimientos al día a pesar de sus labores de conserje. Cursos en línea sobre ingeniería automotriz, integración de sistemas de IA y diagnóstico avanzado llenaban sus horas libres. Su estudio estaba abarrotado de libros de texto, revistas técnicas y piezas de motor rescatadas que estudiaba como si fuesen artefactos arqueológicos. La voz de Samuel resonaba en su mente en los momentos más oscuros. «Al motor no le importan tus circunstancias, muchacho. Solo quiere a alguien que entienda su lenguaje». De pie en el auditorio de Tech Vanguard, frente a 200 caras escépticas y a la sonrisa depredadora de Victoria, Jamal sintió la presencia de su abuelo como una mano cálida en el hombro. El motor roto no era diferente de aquel Mustang de 1995. Solo necesitaba a alguien que pudiera oír su verdadera voz. La prueba real estaba a punto de comenzar. El auditorio cayó en un silencio tan completo que el sistema de ventilación del edificio sonaba como un susurro constante. Victoria Sterling permaneció paralizada en el podio, sus dedos arreglados apretando el soporte del micrófono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No había esperado este momento. Un conserje desafiándola delante de inversores que podían hacer o deshacer el futuro de su empresa. Klaus Mahler se inclinó hacia adelante en su asiento de la primera fila, sus ojos gris acero fijos en Jamal, con la intensidad de un halcón que divisa su presa. A su lado, la doctora Elena Rodríguez dejó su taza de café con una precisión deliberada, sus legendarios instintos de ingeniería repentinamente alerta. Los otros inversores alemanes susurraron en consonantes rápidas y ásperas que cortaban la tensión como cristales esparcidos. La mente de Victoria repasaba posibilidades. Podía desestimar el comentario de Jamal, mantener su autoridad y seguir con el anuncio del despido. Pero algo en la expresión de Klaus Müller la detuvo. El industrial alemán estudiaba a Jamal con el mismo enfoque que reservaría a un prototipo prometedor. No era momento para descartes rápidos. Una sonrisa cruel se extendió por los labios de Victoria cuando se cristalizó una idea mejor. ¿Por qué simplemente despedirlo cuando podía destruirlo públicamente? Convertirlo en un ejemplo que aterrorizaría a todo empleado hasta lograr la más absoluta sumisión mientras entretenía a sus huéspedes alemanes con teatro corporativo estadounidense. Bueno, pues, dijo, su voz amplificada por el sistema de sonido del auditorio. Nuestro consultor de mantenimiento tiene una opinión sobre ingeniería avanzada. La palabra mantenimiento resumó veneno y hizo que varios empleados se estiraran incómodos. Visiblemente. Se alejó del podio. Sus Louboutin rojos golpearon el pulido del escenario con un clic. Jamal Washington. No, continuó. El hombre que vacía nuestros cubos de basura y friega nuestros suelos cree entender lo que 67 graduados del MIT y Harvard no pudieron resolver. Una risa nerviosa recorrió al público. Los empleados se movieron en sus asientos, atrapados entre el horror y la fascinación. Aquello era un deporte sangriento corporativo, y todos lo sabían. La doctora Rodríguez sacó su cuaderno de cuero y destapó una pluma fuente cara. En sus 40 años de ingeniería, había presenciado incontables ocasiones en las que soluciones revolucionarias
emergían de fuentes inesperadas. Su mentor en Stanford le había enseñado a no descartar nunca una idea por su origen. El genio llevaba muchos disfraces. Ya que estás tan confiado, continuó Victoria, su voz elevándose con un gesto teatral. Aquí tienes la oportunidad de demostrarlo. Arregla nuestro motor de $2 millones que dejó perplejos a nuestros mejores ingenieros durante 6 semanas. Hazlo delante de todos, nuestra junta, nuestros inversores, toda la compañía. Señaló a la delegación alemana. Como un presentador de concurso mostrando premios, dijo, estos caballeros representan 100 millones de euros en financiación potencial. Vinieron a ver la innovación estadounidense en acción. Démosles un espectáculo que nunca olvidarán. La expresión de Klaus Müller permaneció inescrutable, pero su asistente ya estaba tecleando notas en una tableta. Lo que ocurriera a continuación quedaría documentado, analizado e informado de regreso a Múnich. La cultura corporativa estadounidense resultaba aparentemente más entretenida de lo esperado. La voz de Victoria bajó a un susurro que el micrófono captó y amplificó por todo el auditorio. Aquí están las condiciones, Jamal. Tienes exactamente 2 horas para diagnosticar y reparar lo que nuestros ingenieros formados en el MIT no pudieron arreglar. En 6 semanas, si lo logras, cosa que ambos sabemos que no sucederá, yo misma te ascenderé a consultor senior de ingeniería con un salario que haga juego con tu ego inflado. El auditorio se llenó de murmullos sorprendidos. Los cargos de consultor senior de ingeniería pagaban 6 cifras y venían acompañados de opciones sobre acciones. Era una oferta absurda para alguien cuyo trabajo actual incluía vaciar papeleras. Pero cuando fracases, continuó Victoria, con una sonrisa lo bastante afilada como para cortar, no solo estarás despedido, también tendrás prohibida la entrada a este edificio de manera permanente. Seguridad te escoltará hacia afuera, y me aseguraré personalmente de que todas las empresas tecnológicas de Silicon Valley conozcan tu espectacular fracaso. Chasqueó los dedos y 2 guardias de seguridad aparecieron en las puertas laterales del auditorio como demonios invocados. Su presencia no era sutil. Era teatro de intimidación, diseñado para aterrorizar a cualquiera que considerara desafiar la autoridad. La doctora Rodríguez se puso de pie de repente, y su movimiento acaparó la atención de toda la sala. A los 62 años, Elena Rodríguez inspiraba un respeto que trascendía las jerarquías corporativas. Su trabajo en Tesla había revolucionado los trenes motrices de los vehículos eléctricos. Su firma de consultoría contaba con todos los grandes fabricantes automotrices como clientes. Cuando ella hablaba, los ingenieros escuchaban. Serviré como testigo técnico, anunció con la autoridad de quien jamás había sido cuestionada en materia de ingeniería. Esta prueba requiere supervisión neutral para garantizar justicia y precisión. La sonrisa de Victoria titubeó un instante. No había anticipado ese giro. La participación de la doctora Rodríguez legitimaba el reto, transformándolo de una humillación corporativa en una evaluación técnica formal. Klaus Müller asintió con aprobación. «Excelente, señor Washington. Tiene toda nuestra atención», dijo en un inglés preciso, cargado con la autoridad industrial que había cimentado la reputación de la ingeniería alemana. «Tenemos curiosidad por ver los métodos de resolución de problemas estadounidenses». El auditorio estalló en conversaciones en voz baja. Los empleados sacaron sus teléfonos, ya redactando mensajes y publicaciones sobre el drama que se desarrollaba. Era el tipo de teatro corporativo del que se hablaría en los bares de Silicon Valley durante meses. Victoria comprendió que había perdido el control de la narrativa, pero ya era demasiado tarde para retroceder. «Bien», dijo con la voz tensa por la ira contenida. «La doctora Rodríguez podrá presenciar tu fracaso inevitable. Pero agrego una condición más». Señaló las cámaras que Tech Vanguard usaba para capacitaciones y anuncios corporativos. «Estamos transmitiendo en vivo todo este desafío en nuestras cuentas oficiales de redes sociales. Que el mundo vea lo que ocurre cuando personas no calificadas intentan trabajos que superan sus capacidades». La idea de la transmisión generó actividad inmediata. Los asistentes de marketing se apresuraron a instalar iluminación profesional y ángulos de cámara. Los gestores de redes sociales empezaron a crear hashtags: Tech Vanguard Challenge, Engineering Test, Innovation at Work. En cuestión de minutos, las cuentas de Instagram y LinkedIn
de la compañía estarían transmitiendo imágenes en vivo a miles de seguidores. Jamal permanecía inmóvil en medio de aquel circo corporativo, su carrito de mantenimiento todavía a su lado como un compañero fiel. Sus manos encallecidas se mantenían firmes a pesar del terremoto de atención que recaía sobre cada una de sus respiraciones. Este era el momento para el que Samuel Washington lo había preparado, no con un entrenamiento específico, sino con una vida entera de comprender que los motores respondían a la competencia, sin importar las credenciales. La doctora Rodríguez descendió por el pasillo del auditorio, sus tacones resonando con confianza sobre el concreto pulido. Se detuvo justo frente a Jamal, estudiando su rostro con la intensidad de alguien que había pasado décadas evaluando talento técnico. «Joven», dijo en voz baja, solo para sus oídos, «¿estás absolutamente seguro de que quieres seguir adelante? No se trata solo de reparar un motor. Está en juego todo tu futuro». Jamal sostuvo su mirada con firmeza. «Señora, llevo escuchando motores toda mi vida. Este ha estado tratando de decirnos qué tiene, solo que no lo hemos sabido escuchar». La doctora Rodríguez asintió lentamente. Algo en sus ojos le recordó a los jóvenes ingenieros que había formado en Tesla. Esa mezcla de conocimiento, intuición y confianza serena que distinguía al verdadero talento de la mera educación. «Muy bien», dijo en voz alta, lo suficiente para que lo captaran los micrófonos. «Veamos de qué eres capaz». El desafío quedaba oficialmente aceptado. 2 horas para demostrar o destruir toda una vida de experiencia oculta. El motor esperaba en la sala de juntas como un juez mecánico, listo para dictar, en su silencio, el destino de un hombre. La multitud comenzó a moverse hacia el piso ejecutivo, los teléfonos inteligentes grabando cada paso de este drama corporativo sin precedentes. La sala de juntas ejecutiva se transformó en un anfiteatro de juicio. 200 empleados se apretaban contra las paredes de cristal, sus rostros formando un mosaico de expectación y duda. Los inversionistas alemanes se acomodaron en sillas ejecutivas de cuero como un tribunal, Klaus Müller consultando su reloj de platino con precisión germánica. La doctora Rodríguez se colocó junto al motor con la autoridad de alguien que había presenciado innumerables momentos de verdad en la ingeniería. El motor averiado dominaba la mesa de conferencias como un altar tecnológico. Los componentes de cromo y acero atrapaban la luz LED, creando sombras que parecían palpitar con posibilidades mecánicas. Equipos de diagnóstico rodeaban la máquina, portátiles mostrando interminables códigos de error, osciloscopios trazando firmas electromagnéticas, sensores de temperatura vigilando patrones térmicos que habían desconcertado a los ingenieros durante 6 semanas. Victoria Sterling se encontraba junto a los ventanales de piso a techo, su silueta recortada contra el horizonte de Silicon Valley. Su teléfono transmitía la escena en vivo a las cuentas de Tech Vanguard en redes sociales, los números de espectadores aumentando rápidamente mientras la noticia se propagaba por las redes de la industria tecnológica. La sección de comentarios se llenaba de predicciones, en su mayoría inclinadas hacia un fracaso espectacular. Jamal se acercó lentamente al motor, su uniforme de mantenimiento contrastando bruscamente con los trajes costosos que lo rodeaban. Los susurros del público se apagaron cuando colocó ambas manos planas sobre el bloque del motor, cerrando los ojos con la reverencia de un músico afinando un instrumento precioso. Los primeros 30 segundos se estiraron como horas. Los empleados intercambiaban miradas escépticas. Algunos miembros del equipo de ingeniería sonreían con sorna, ya redactando cartas de renuncia por si la empresa colapsaba a causa de este desastre de relaciones públicas. Pero la doctora Rodríguez observaba con creciente interés cómo la expresión de Jamal cambiaba de concentración a reconocimiento. «Se está peleando consigo mismo», dijo Jamal de repente, su voz resonando claramente en la acústica de la sala de juntas. «El sistema de IA es perfecto, pero está tratando de compensar problemas mecánicos que no deberían existir». Abrió los ojos mirando directamente a Klaus Müller. «Señor, este motor fue fabricado en Múnich con especificaciones métricas, ¿correcto? Pero la calibración de la IA fue programada aquí en California». Las cejas de Klaus Müller se alzaron ligeramente. «Es correcto. Nuestra precisión es de centésimas de milímetro.
La programación estadounidense suele usar medidas imperiales. La expresión confiada de Victoria titubeó por un instante. No había esperado un diálogo técnico que revelara conocimiento real del proceso de fabricación. Jamal asintió, aún con las manos sobre el motor. Ese es el primer problema. La IA intenta controlar componentes mecánicos que difieren en 0,03 pulgadas de lo que espera. Es como intentar dirigir una orquesta cuando cada instrumento está afinado en una tonalidad ligeramente distinta. Primer descubrimiento, el diagnóstico sonoro. ¿Puedo encender el motor? Jamal le preguntó a la doctora Rodríguez, quien asintió con creciente curiosidad. La máquina rugió con vida, llenando la sala con el retumbar profundo de explosiones controladas. Pero donde otros escuchaban sonidos normales de motor, Jamal escuchaba una conversación. La voz de su abuelo resonaba en su memoria. Los motores hablan a quienes conocen su lenguaje. Escuchen, dijo alzando la voz sobre la sinfonía mecánica. A 2800 RPM hay un desajuste de frecuencia armónica. Los pistones alcanzan su ritmo óptimo, pero los sensores de IA leen vibraciones que no coinciden con los parámetros programados. Señaló la pantalla de diagnóstico que mostraba flujos de datos incomprensibles. Sus ingenieros han estado persiguiendo fantasmas de software cuando el problema es de armonía mecánica. El motor funciona exactamente 14 minutos y 37 segundos antes de sobrecalentarse, porque es entonces cuando el desajuste armónico alcanza una resonancia crítica. La doctora Rodríguez dio un paso al frente, con sus instintos de ingeniera plenamente activados. Explique la teoría armónica. ¿Todo motor tiene una frecuencia natural? El rango de RPM en el que todos los componentes trabajan en perfecta sincronización, respondió Jamal. Este motor fue diseñado para operar a 6400 RPM, máxima eficiencia. Pero el sistema de IA fue calibrado para esperar medidas imperiales. Así que intenta mantener una frecuencia armónica distinta a la que los componentes mecánicos pueden entregar. Señaló el osciloscopio que mostraba patrones de onda. ¿Ven esos picos irregulares en intervalos de 14 minutos? Es el motor tratando de encontrar su ritmo natural, mientras la IA lo fuerza a un patrón artificial. Marcus Brooks, líder del equipo formado en el MIT, empujó a la multitud para abrirse paso. Eso es imposible. Probamos las frecuencias armónicas extensivamente durante el desarrollo. Jamal lo miró con un desacuerdo respetuoso. Ustedes probaron las frecuencias que la IA estaba programada para esperar, pero los componentes mecánicos reales están cantando una canción ligeramente distinta. Klaus Müller intercambió miradas con sus socios. Esto no era el divagar de un simple técnico de mantenimiento. Era un análisis sofisticado de ingeniería acústica que abordaba problemas fundamentales de integración de diseño. Segundo descubrimiento, la revelación de las medidas. Jamal se dirigió a la documentación técnica del motor, desplegando planos sobre la pulida mesa de conferencias. Su dedo recorría las especificaciones con la precisión de alguien que había estudiado esos documentos durante incontables noches de limpieza. El cigüeñal fue mecanizado en Múnich con un diámetro de 87,63 milímetros, dijo señalando las especificaciones de ingeniería alemana. Pero la calibración de la IA asume 3.450 pulgadas, lo que convierte en 87,63 milímetros. Matemáticamente idéntico, pero mecánicamente diferente. La doctora Rodríguez se inclinó sobre los planos, su pluma estilográfica siguiendo los cálculos. Continúa con la fabricación, murmuró. La tolerancia en Alemania permite más o menos 0,01 milímetros. La tolerancia americana típicamente permite más o menos 0,05 pulgadas, lo que equivale aproximadamente a 0,27 milímetros. Los componentes alemanes se fabrican con tolerancias mucho más estrictas de lo que el sistema de IA espera. Jamal sacó un calibrador digital del equipo de diagnóstico, midiendo varios componentes del motor con eficacia experimentada. Los pistones, las bielas, incluso la cadena de distribución. Todo está fabricado bajo estándares de precisión alemana, pero la IA asume rangos de tolerancia americanos. Esto crea un error de sincronización en cascada, continuó Jamal con creciente seguridad mientras la lógica técnica se desplegaba. La IA hace microajustes constantes, intentando compensar imprecisiones que en realidad no existen.
Es como un director intentando corregir a músicos que ya están tocando perfectamente. Los comentarios en la transmisión en vivo de Victoria estallaron con discusiones de ingeniería. Los espectadores compartían la transmisión en redes profesionales, y varios ingenieros de Tesla y Ford se unieron a la conversación con preguntas técnicas y una admiración a regañadientes. Marcus Brooks estudiaba las mediciones, su expresión pasando del escepticismo al asombro. La diferencia de tolerancia crea errores acumulativos de sincronización, murmuró, mientras su formación en el MIT finalmente conectaba con el análisis intuitivo de Jamal. Klaus Müller se levantó, examinando él mismo las mediciones. El orgullo de la ingeniería alemana exigía verificar cualquier afirmación sobre la precisión de la manufactura. Tras varios minutos de cálculo minucioso, asintió lentamente. El análisis es matemáticamente correcto. Un tercer descubrimiento. La solución elegante. Entonces, ¿cómo lo solucionamos?, preguntó la doctora Rodríguez, con su cuaderno lleno de observaciones técnicas. En lugar de proponer costosas modificaciones de software o reemplazos de hardware, Jamal caminó hasta un armario de repuestos. Seleccionó lo que parecía un simple disco metálico, del tamaño aproximado de un disco de hockey, con perforaciones cuidadosamente calculadas. Un amortiguador armónico, explicó, levantando la pieza para que todos la vieran. En vez de reprogramar la IA para que coincida con las tolerancias alemanas o refabricar los componentes según especificaciones americanas, añadimos este amortiguador de resonancia para cerrar la brecha de frecuencias. La expresión confiada de Victoria se resquebrajó por completo. ¿Estás sugiriendo que una pieza de $50 puede resolver un problema que nos ha costado 6 semanas y millones en honorarios de consultoría? A veces las soluciones de ingeniería más elegantes son las más simples, respondió Gamal. La IA y el motor son perfectos. Solo necesitan un traductor que los ayude a comunicarse eficazmente. Comenzó a instalar el amortiguador con movimientos que hablaban de años de experiencia mecánica. Sus manos trabajaban con la precisión segura de alguien que había reconstruido incontables motores en talleres de Detroit, aulas de community college y sesiones nocturnas de mantenimiento en complejos de apartamentos. La doctora Rodríguez observaba cada movimiento con fascinación profesional. ¿Dónde aprendiste ingeniería de resonancia armónica? Mi abuelo me enseñó que los motores tienen alma, dijo Jamal, ajustando la última conexión. No puedes arreglar un alma con actualizaciones de software. Tienes que escuchar lo que intenta decirte y luego ayudarla a encontrar su ritmo natural. La instalación tomó 12 minutos. El amortiguador encajó perfectamente en los puntos de montaje existentes, sin requerir modificaciones al diseño original. Era la elegancia de la ingeniería en su forma más pura. Resolver problemas complejos con soluciones simples e intuitivas. Listo para la prueba, anunció Jamal, apartándose del motor. La sala de juntas quedó en silencio. Klaus Müller volvió a mirar su reloj. Habían transcurrido 1 hora y 47 minutos. Si el análisis de Jamal era correcto, el motor debería funcionar ahora a la perfección. Si estaba equivocado, su carrera y reputación quedarían destruidas de la forma más pública posible. La doctora Rodríguez se colocó frente al equipo de diagnóstico, con sus ojos expertos preparados para interpretar cada flujo de datos y medición. Los inversionistas alemanes se inclinaron hacia adelante con anticipación colectiva. El smartphone de Victoria capturaba cada momento para miles de espectadores en línea, ya invertidos en este improbable drama de ingeniería. «Enciendan el motor», ordenó la doctora Rodríguez. Había llegado el momento de la verdad. 67 intentos previos habían fracasado. ¿Podría un trabajador de mantenimiento con un título de Community College tener éxito donde habían fracasado graduados del MIT? El motor contuvo su aliento mecánico, dispuesto a revelar sus secretos a cualquiera que de verdad aprendiera a escuchar su voz. La llave de encendido giró y el destino se activó con el sonido de una maquinaria perfectamente sincronizada encontrando su ritmo natural por primera vez en 6 semanas. La llave giró con un clic metálico que resonó en la silenciosa sala de juntas como un disparo. 200 personas contuvieron la respiración mientras el motor despertaba, su rugido inicial llenando el espacio con un trueno mecánico que parecía sacudir los cimientos de acero del edificio.
Pero algo fue distinto de inmediato, inconfundiblemente distinto. El golpeteo áspero e irregular que había atormentado al motor durante 6 semanas había desaparecido. En su lugar surgió un ronroneo suave, el sonido de 8 cilindros disparando en perfecta sincronización, cada cámara de combustión contribuyendo a una armonía que hizo que los ojos de la doctora Rodríguez se abrieran con reconocimiento. Así sonaba la perfección automotriz. Jamal permanecía junto al motor, su mano descansando suavemente sobre la superficie vibrante. Donde antes había sentido la desesperada lucha de componentes enfrentados, ahora percibía la calma confianza de una máquina operando dentro de su ritmo natural. El amortiguador armónico había funcionado exactamente como la sabiduría de su abuelo había predicho. Las pantallas de diagnóstico estallaron en indicadores verdes por primera vez en 42 días. Las lecturas de temperatura se estabilizaron en rangos óptimos. Los sensores de presión registraron una compresión perfecta en todos los cilindros. Los mensajes de error del sistema de IA desaparecieron, reemplazados por flujos constantes de datos operativos que hicieron que el equipo de ingenieros contuviera la respiración, asombrado en colectivo. «Mein Gott», susurró Klaus Müller, su compostura alemana resquebrajándose al observar lecturas que sus propios ingenieros en Múnich solo habían soñado alcanzar. El motor funcionaba al 97,3 de eficiencia, 3 puntos porcentuales por encima del máximo teórico. La doctora Rodríguez se movía entre las estaciones de diagnóstico como una directora leyendo una partitura, sus ojos entrenados absorbiendo datos que contaban una historia increíble. La presión del aceite es estable en el nivel óptimo. La temperatura del motor se mantiene en 187 grados Fahrenheit. La frecuencia armónica está fijada en 3.400 RPM sin desviación alguna. Levantó la mirada hacia Jamal con algo cercano a la reverencia. En 40 años de ingeniería automotriz, jamás he visto lecturas de diagnóstico tan limpias. Tu abuelo estaría orgulloso. La verdadera prueba llegó cuando Victoria, con el rostro pálido ante la creciente realización, exigió el desafío operativo completo. Bien, está funcionando, pero ¿realmente puede alimentar nuestros sistemas de vehículos autónomos en condiciones reales? A través de los ventanales del piso al techo de la sala, los empleados podían ver el prototipo de camión de reparto de Tech Vanguard estacionado en el patio. El vehículo había permanecido inmóvil durante semanas, sus avanzados sistemas de navegación inútiles, sin una fuente de energía funcional. Jamal asintió hacia el camión con tranquila confianza. Veamos de lo que es capaz. La potencia del motor fluyó a través de los sistemas de transmisión, generadores eléctricos y redes computarizadas con la suavidad del agua encontrando su nivel. Las luces del tablero se iluminaron en secuencia, mientras el cerebro del vehículo autónomo se activaba por primera vez en 6 semanas. Los sistemas GPS se encendieron. Los sensores de radar comenzaron a escanear. Las cámaras enfocaron con precisión mecánica. La multitud se agolpó contra las ventanas cuando los faros del camión brillaron, sus sistemas eléctricos extrayendo energía del motor perfectamente sincronizado. Lentamente, casi ceremonialmente, el vehículo comenzó a moverse. Retrocedió de su estacionamiento con precisión controlada por computadora, esquivó obstáculos del jardín y ejecutó una maniobra impecable de aparcamiento en paralelo que arrancó aplausos espontáneos de los empleados presentes. Durante 37 minutos, el motor funcionó sin una sola irregularidad. El temido punto de apagado a los 14 minutos pasó sin incidentes. 20 minutos después, los sistemas seguían operando con precisión de ingeniería alemana, impulsados por innovación estadounidense y guiados por sabiduría mecánica de Detroit. La asistente de Klaus Müller tecleaba furiosamente en su tableta, documentando métricas de rendimiento que superaban cada especificación de la propuesta de inversión original. Los otros inversores alemanes se reunían en conversación rápida, sus expresiones pasando del escepticismo a la admiración y luego a una emoción apenas contenida ante las posibilidades de asociación. La transmisión en vivo de Victoria había atraído a más de 50.000 espectadores, la sección de comentarios desplazándose demasiado rápido como para leer mensajes individuales.
Profesionales de la industria tecnológica, ingenieros automotrices y observadores aleatorios de Internet estaban presenciando algo sin precedentes. Un trabajador de mantenimiento resolviendo problemas que habían desconcertado a equipos de expertos titulados. «Apáguenlo», ordenó finalmente la doctora Rodríguez. «Hemos visto suficiente». El motor se apagó con el suspiro satisfecho de una máquina que por fin había encontrado su propósito. Las pantallas de diagnóstico mantuvieron su brillo verde durante varios segundos antes de desvanecerse al modo de espera. El camión autónomo regresó a su aparcamiento y apagó sus sistemas con un contento electrónico. La sala de juntas permaneció en silencio durante largos momentos, mientras la magnitud de lo ocurrido se asentaba en la conciencia colectiva. 6 semanas de fracaso habían sido resueltas en menos de 2 horas, por alguien cuya descripción oficial de puesto incluía vaciar papeleras. La doctora Rodríguez se acercó a Jamal, extendiendo su mano con respeto formal. Eso fue una intuición de ingeniería extraordinaria. Donde otros vieron problemas de software, tú oíste poesía mecánica. Tu solución fue elegante, rentable y brillante. Klaus Mahler se acercó a continuación, su apretón de manos firme con la aprobación alemana. Señor Washington, su metodología de diagnóstico impresionó a toda nuestra delegación. Este es el tipo de pensamiento innovador que construye asociaciones industriales. Victoria permanecía inmóvil junto a las ventanas, su teléfono aún transmitiendo en vivo lo que se había convertido en su propio obituario profesional. Los comentarios ya no hablaban del fracaso inevitable de Jamal. Ahora celebraban su triunfo y cuestionaban el criterio de liderazgo de ella. El momento de la verdad había pasado. Lo que viniera después determinaría si la justicia era posible en la América corporativa y si el talento podía imponerse al prejuicio cuando las apuestas se medían en millones de dólares y cientos de empleos. Pero primero, el mundo necesitaba ver qué sucedía cuando los subestimados finalmente obtenían la oportunidad de demostrar lo que siempre habían sabido sobre sí mismos. La voz de la doctora Rodríguez rompió el silencio de la sala de juntas con la autoridad de alguien cuyas decisiones de ingeniería nunca habían sido cuestionadas. Basándome en esta demostración, voy a hacer una recomendación inmediata a la Junta. Se giró hacia Klaus Mahler y los inversionistas alemanes, sus palabras cargadas con el peso de 4 décadas en la ingeniería automotriz. Jamal Washington ha demostrado una capacidad de diagnóstico excepcional y una resolución de problemas innovadora que supera cualquier cosa que haya presenciado en equipos de ingeniería tradicionales. Su análisis fue matemáticamente sólido, su solución elegante y su ejecución impecable. Klaus Mahler asintió con precisión germánica. Nuestra delegación concuerda por completo. La metodología del señor Washington impresionó a todo nuestro equipo de evaluación técnica. Se detuvo consultando las notas en la tableta de su asistente. Estamos preparados para aumentar nuestro compromiso de inversión en un 20, específicamente condicionado a que el señor Washington lidere nuestro programa europeo de desarrollo de motores. La sala de juntas estalló en murmullos. Un aumento del 20 significaba 20 millones de euros adicionales. Fondos que podían transformar a Tech Vanguard de una startup prometedora en un actor automotriz global. Además, continuó la doctora Rodríguez, su pluma estilográfica lista sobre la documentación oficial, voy a omitir los protocolos normales de ascenso para ofrecer de inmediato el puesto de ingeniero senior de diagnósticos de motores, con efecto inmediato. El ajuste salarial reflejará el valor de mercado de alguien con pericia demostrada en ingeniería armónica avanzada. Los comentarios en la transmisión de Victoria explotaron en celebración. Los espectadores compartían el video en redes profesionales. Y varias empresas tecnológicas competidoras ya se acercaban a través de redes sociales con ofertas de reclutamiento. La etiqueta Jamal Washington comenzó a ser tendencia mientras ingenieros automotrices de todo el mundo debatían el brillo técnico que acababan de presenciar. Marcus Brooks dio un paso al frente desde el equipo de ingenieros formados en el MIT, con una expresión mezcla de humildad y respeto profesional. Todo nuestro equipo se disculpa formalmente por haber pasado por alto sus ideas. Solicitamos colaborar en proyectos futuros y sería un honor aprender de sus metodologías de diagnóstico. La transformación estaba completa. En menos de 2 horas,
Jamal había pasado de trabajador de mantenimiento invisible a ingeniero senior respetado, de conserje ignorado a líder técnico codiciado. La alianza alemana estaba asegurada, la crisis del motor resuelta y el futuro de Tech Vanguard era más brillante de lo que nadie hubiera imaginado. Pero el momento más satisfactorio aún estaba por llegar. Victoria Stirling seguía paralizada junto a las ventanas, su teléfono capturando su propia caída profesional. Para miles de espectadores que estaban a punto de presenciar lo que ocurría cuando la arrogancia se encontraba con la rendición de cuentas en la América corporativa, la atmósfera de la sala cambió como un frente de tormenta cruzando Silicon Valley. Lo que había comenzado como el teatro de humillación pública de Victoria era ahora su ajuste de cuentas profesional. Los inversionistas alemanes intercambiaron miradas significativas, sus expresiones revelando cálculos que iban mucho más allá de las evaluaciones técnicas. El asistente de Klaus Müller susurraba actualizaciones urgentes sobre la reacción en redes sociales. La transmisión había alcanzado a más de 100.000 espectadores, con líderes de la industria tecnológica compartiendo el video en LinkedIn y Twitter. Los comentarios iban desde la celebración del triunfo de Jamal hasta duras críticas al estilo de liderazgo de Victoria. Tech Vanguard Drama estaba en tendencia junto a Engineering Justice. La doctora Rodríguez cerró su cuaderno de cuero con deliberada firmeza, el clic de su pluma marcando el sonido de las decisiones tomadas. La Junta requerirá una revisión exhaustiva de las prácticas de gestión que condujeron a esta situación, específicamente de cómo se subutilizó sistemáticamente a personal calificado, mientras equipos consultores costosos fracasaban en lograr objetivos operativos básicos. El rostro de Victoria había perdido todo color, su máscara corporativa de confianza agrietándose bajo el peso de consecuencias públicas muy visibles. Había orquestado este desafío esperando una victoria fácil, sin anticipar jamás que su víctima poseía la experiencia que su compañía necesitaba desesperadamente. La delegación alemana tiene inquietudes, anunció Klaus Müller, su inglés preciso con matices que ponían nerviosos a los capitalistas de riesgo. Nuestra alianza requiere confianza en la toma de decisiones de liderazgo. Los eventos de hoy sugieren errores sistemáticos de evaluación que podrían afectar el éxito de nuestra empresa conjunta. La miembro de la Junta, Patricia Brooks, que había permanecido en silencio durante la demostración técnica, habló ahora con la autoridad de alguien que poseía importantes opciones de acciones. Este incidente requerirá una investigación por parte de nuestro comité de gobernanza. Necesitamos entender cómo un consultor senior de ingeniería fue relegado a tareas de mantenimiento, mientras su experiencia pudo haber evitado 6 semanas de fallas operativas. La investigación no tardaría mucho. El historial de correos electrónicos de Victoria proporcionó pruebas condenatorias de prácticas discriminatorias. Mensajes que se referían a Jamal como el chico de la limpieza, a pesar de su título oficial de consultor. La programación deliberada de sus tareas de conserje durante importantes reuniones con inversionistas. Discusiones documentadas sobre su inevitable despido como teatro de reducción de costos. La directora de Recursos Humanos, Jennifer Walsh, quien había participado en los crueles hilos de correo con emojis de risa, se vio convocada a reuniones de emergencia sobre políticas de ambiente laboral hostil. El video viral se había convertido en evidencia legal, y los abogados corporativos ya discutían estrategias de conciliación. 2 semanas después, las consecuencias se cristalizaron con precisión quirúrgica. Victoria fue degradada de directora ejecutiva a asesora estratégica, su salario reducido en un 40%, mientras su autoridad en la toma de decisiones se evaporaba. Conservó el empleo. La Junta no estaba interesada en demandas por despido improcedente, pero su poder corporativo había quedado completamente neutralizado. El requisito de capacitación en diversidad e inclusión resultó particularmente poético. Victoria, quien había pasado 3 años desestimando el potencial de Jamal, ahora asistía a talleres sobre sesgos inconscientes y liderazgo inclusivo. Su instructora era la doctora Rodríguez, que abordaba la educación con la misma precisión metódica que aplicaba a los problemas de ingeniería. Mientras tanto, la transformación de Jamal continuaba más allá del éxito individual. Su ascenso a diagnóstico de ingeniería senior
vino acompañado de un aumento salarial del 150, opciones sobre acciones y el liderazgo de un grupo de trabajo sobre prácticas de innovación inclusiva. La empresa implementó nuevas políticas que exigían revisión formal de todas las sugerencias de los empleados, sin importar su origen o puesto actual. El precio de las acciones de Tech Vanguard subió un 15 tras la publicidad positiva. El video viral se había convertido en un inesperado activo de mercadotecnia, demostrando el compromiso de la compañía con reconocer el talento donde quiera que surgiera. Las solicitudes de empleo aumentaron un 40, con muchos candidatos mencionando específicamente la inspiradora historia del triunfo de la meritocracia. El momento más satisfactorio llegó 3 meses después, cuando Victoria se acercó a Jamal en privado en la cafetería de empleados. Su traje de diseñador había sido reemplazado por un atuendo profesional más modesto, su porte arrogante suavizado por duras lecciones sobre humildad y respeto. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja, sus palabras cargadas de un arrepentimiento genuino. «Y me gustaría pedirte orientación sobre cómo construir prácticas de liderazgo más inclusivas». Jamal la miró con la misma gracia que su abuelo había mostrado a los clientes que inicialmente dudaban de su experiencia mecánica. «Todos merecen una oportunidad de crecer, Victoria. La cuestión es si estás lista para escuchar con la misma atención que le darías a una máquina que necesita reparación». La justicia corporativa había sido servida, proporcional, educativa y, en última instancia, redentora. 6 meses después, Jamal Washington se encontraba en las ampliadas instalaciones de ingeniería de Tech Vanguard, observando a técnicos alemanes instalar equipos para la línea de producción europea de vehículos autónomos. Sus diseños ahora impulsaban camiones de reparto en Múnich, Frankfurt y Berlín, sus motores ronroneando con la perfección armónica que había descubierto en un momento de desesperación corporativa. El diploma enmarcado de colegio comunitario aún colgaba en su apartamento, pero ahora compartía espacio en la pared con patentes, premios de la industria y una fotografía de él estrechando la mano de Klaus Müller en el Salón del Automóvil de Múnich. La sabiduría del taller de su abuelo había evolucionado en decisiones de ingeniería multimillonarias que unían continentes. A veces la pericia más poderosa viene envuelta en los paquetes más inesperados. La pregunta no es quién tiene los títulos, sino quién tiene la dedicación para comprender verdaderamente el problema. Si esta historia te inspiró a mirar más allá de las suposiciones y reconocer el talento oculto, dale un me gusta y activa la campanita de notificaciones. ¿Alguna vez has sido testigo de cómo se ignoraba por completo el potencial de alguien? Comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia podría convertirse en nuestra próxima historia viral de justicia y reconocimiento. Hay un detalle que solo los espectadores más observadores notarán en el minuto 4:32 y que revela el verdadero carácter de Victoria. Vuelve a mirar y cuéntanos qué descubriste.